Mira, todo mi matrimonio siempre ha sido ese cuento de hadas con final feliz. ¿Sabes que mi marido me hizo un regalo cariñoso? Desayuno el domingo y hasta me lavé los platos de vez en cuando. Lo que vamos, la coincidencia ya es más que la media. A nivel nacional, vivíamos bien, sin pelear, sin escándalo, al menos desde fuera. Todo parecía estar bien y es verdad. Mira, no voy a mentir, siempre me ha encantado. A Rogerio todavía lo amo de una manera un tanto torcida, tal vez, pero lo amo, siempre fue mío. Compañero, mi refugio seguro, no sé, mi mejor amigo de verdad y solo por mucho tiempo. Eso fue suficiente, me licencié en enfermería, con ese brillo en los ojos, pensando que iba a cambiar el mundo con una bata blanca y una. Me colgué el estetoscopio alrededor del cuello. Prácticas en un hospital público a las que me encargué, Abelia, la gruñona, le cambié el pañal, el tío Ancinza y yo la bañamos. Paciente que ya no se recordaba a sí mismo. Nombre, pensé que estaba cuidando a la gente, salvar la vida, poner una venda. Dolor y un poco de cariño en el corazón, pero, que nadie supo nunca. Ni mi madre ni mis amigos, mucho excepto Rogerio. Ese es el trabajo que yo lo conseguí después de graduarme, no lo tenía. Nada que ver con cuidar a los enfermos, tampoco decir, dependiendo del punto de vista, hasta lo tenía, pero no era exactamente ese tipo de cosa, necesitas que la universidad te enseñe a saber. ¿Cómo es que al final, Pau? De lo que realmente me encargué fue de otro tipo de gente necesitada, sí, pero de cariño, atención, tacto alguno, necesidad de aliviar el alma de los demás. Solo quiero olvidar el aburrimiento de la vida por unas horas y ya estaba allí en medio de todo, todo con una sonrisa en la cara, un salto alto y la buena conciencia. Lo negociamos todo. Empezó en una de esas noches frías. Sabes que me voy a otro turno arrastrado en el hospital con pies, ojeras dolorosas que golpean la barbilla y la bata de laboratorio que todavía huele a cloro y tristeza. No era ni medianoche, pero mi cuerpo se sentía como que había vivido unos 10 años en 12 horas. Yo estaba allí en la parada del autobús esperando el autobús. El mismo que siempre llegaba tarde con el coleccionista que me llamó princesa, pero dejé el torniquete cerrado solo por despecho. Entonces, de la nada, escucho el rugido de un motor. Hacia un lado viene un gran coche de cristal negro fumet, girando lentamente como alguien que está buscando a alguien. Se detuvo justo delante de mí. Ya iba a pensar tonterías, ¿no? Aquí viene un tipo loco, pero luego la ventana se baja y la barbilla se fue, era Patricia, sí, ella. Mismo compañero de escuela que los que se sentó al frente y habló suavemente, usó el uniforme cerrado hasta el último botón, el que desapareció después de la secundaria y nadie más supo de su hombre irreconocible, todo arreglado, cabello largo, goteando, golpeando las pestañas de la cintura, más grande que mi maquillaje de autoestima, el tipo de portada de revista perfecta y ese perfume caro que se pega en la nariz igual. La deuda sobre los intereses del CPF parecía una de esas mujeres en los comerciales. Champú importado sonrió como si todo estuviera normal. ¿Va a dónde?, preguntó, y antes de que yo siquiera contestara, ya abrió la puerta y dijo, sube y te dejo en casa. Fui. Por supuesto que seguí el camino que empezamos. Hablando al principio, era ese chat bestia y luego se graduó. Está trabajando donde hasta con esa dulce manera y liberé a su amiga venenosa por amor. Dios, te ganaste la lotería y estás con una vida que parece portada de revista. ¿Dónde es que estás trabajando? Ella se rió de eso, risa de alguien que sabe exactamente el efecto. ¿Qué lo está causando? Estoy en una casa. Un club nocturno, en realidad trabajo como compañero así en la lata y me quedé mudo y paralizado. Juro, mi alma dejó el cuerpo y quedó flotando allí en el asiento del pasajero. ¿A qué te refieres? Patricia, la que tartamudeaba, el trabajo en grupo actual ahora fue allí, la dueña todopoderosa de su propia vida, viajando en un coche que parecía una nave espacial. Me quedé tan sorprendido que ni siquiera sabía dónde mirar y estaba tranquilo. Ella lo contó todo al entrar. Trabaja cuanto gana y mira el valor que tiene. Ella dijo que me hizo ahogarme con saliva. Dijo que eligió al cliente y al tiempo que tenía libertad. Sí,
Pensé que se sentía más respetada, allí que en muchos trabajos correctos dijo que no era como la gente. Pensaban que tenía glamour y poder. Que ella estaba a cargo cuando yo llegué. Frente a mi casa, fui a abrir la puerta para salir, ella se inclinó al volante, me miró con esa mirada medio cómplice, provocadora y liberada. Si deseas una vacante, solo llámame, y me miró con esa pequeña sonrisa de los que sabían. Había dejado una pulga del tamaño de un caballo detrás de mi oído, siempre supe que me estaba llamando la atención. Desde temprana edad, fue ese tipo de persona que entró al lugar y sintió los ojos girando. Nunca necesité mucho, un poco de labial, pantalones ajustados y listo. Ya había hombres tropezando con sus propios pies y no era una presunción, ¿ves? Un hecho. Y por eso cuando Patricia solté ese, si quieres un lugar, llámame. Mi cabeza ya empezó a trabajar en eso. Ni siquiera una licuadora en modo turbo porque está pensando cuidadosamente para hacerlo bien en esa rama. Ni siquiera necesité reinventarme. Todo lo que hizo falta fue un salto, roce y esa cara de sé lo que hago, aunque por dentro yo temblaba igual que un palo verde, pero luego vino la duda y el coraje porque mi hija quiere saber qué puede hacer y realmente poner él. Chicos, tengo un abismo del tamaño de mi cansancio después de 12 horas en el hospital. Tuve la cabeza pesada durante unos días. Seguí pensando en ello, recordando el brillo en el cabello de Patricia y la forma como hablaba con tanta seguridad, tanto control, propio destino y yo estaba allí todo retorcido, saliendo del trabajo con aspecto de zombi, dolor de espalda y olor a hospital pegado al alma. Oí el silbido de máquina incluso cuando no había máquina cerca. Juro que parecía el pipí de la. El monitor cardíaco había apagado mi banda sonora. Hubo un día que me fui de servicio en el hospital más concurrido. Esa cola del viernes negro tenía pacientes en silla de ruedas, en la camilla del pasillo, apoyado en cada esquina. La enfermera enloquece y el doctor desapareció, mi cabeza estaba a mil, la paciencia se había evaporado y me sentí vaciado. Chupó fue ese día con el pie hinchado y el alma arrastrándose por el suelo que decidí, basta, lo intentaré aunque sea. Ya sea para ver cómo esos ampliamente para. Me di por vencido más tarde, pero necesitaba hacerlo. Algo para mí, solo mío. Tomé el número que Patricia tenía, quedó guardado en mi teléfono el último. Una vez me llevó y le envié un mensaje, acabo de escribir, hola, estoy lista para hablar. Respondió ella en 2 minutos. Como si ya supiera que iba a ceder. Quedamos en encontrarnos ese día a continuación, en un discreto café donde nadie conoce a nadie, para que ella me dé algunos toques, algunos consejos, explicando cómo funciona todo. Funcionó antes de llevarme a. Conocí al jefe del club nocturno y eso fue todo, que el interruptor se encendió en Patricia de una vez por todas. Fue súper directo y me dio algunos consejos que, honestamente, debería haber aprendido en la universidad porque ese era un curso de supervivencia femenina completa. Él explicó cómo funcionaba todo en la discoteca. Los horarios que los clientes eligen, cómo decir que no sin sonar grosero, los códigos, el cuidado, los signos de, pero ten cuidado antes de ir al club. Ella dijo que necesitaba mejorar sus palabras, ya eres hermosa, pero vámonos a realzar este material de lujo, dijo guiñándome un ojo y ahí nos fuimos a casa de ella, que por cierto era un apartamento completamente decorado, cojín de luz amarilla lleno, espejo peludo y copa de vino esperando en el banco. Me sorprendió que no fuera una casa, era una escena de un vídeo musical extranjero. Ella abrió el armario y me mostró un vestido ajustado de encaje con pila de brillo opaco de todo tipo, pero fue uno en particular el que ella tiró con esa mirada de quien ya sabía lo que estaba haciendo, un vestido negro sin tirantes. Delgada que dibujaba cada curva mía como si lo hubieran cosido en mi cuerpo. Me vestí y ni siquiera me reconocí, en serio parecía que otra mujer se había apoderado de mí. En ese lugar tomó la secadora y me sentó. Frente al espejo, lo cepillé. El tipo que incluso tu cabello obedece. Después vino el maquillaje, marcado, ojo y boca nude, piel impecable. Me miré en el reflejo y pensé, ¿quién es ese? Ni siquiera lo parecía, mujer que días antes estaba pujando camilla y bebiendo café recalentado en una taza de plástico cuando se me sale el corazón, estaba tocando más que un tambor.
Las manos de la escuela de samba sudaban mariposas revueltas en el estómago, sea porque todo era nuevo, fuera de mi zona de confort, pero ahora yo ya estaba allí, listo y hermoso, para regresar. Atrás, ya ni siquiera era posible. Llegamos a la discoteca, la seguridad ya sabía que Patricia dio esa sonrisa cómplice y abrió el camino dentro de la música con poca luz. Los sofás de terciopelo crean un ambiente especial, película de media tentación. Cuando su jefe apareció, un chico elegante, de esos que él cree que son dueños del mundo, me miró. Arriba y abajo abrió mucho los ojos y ordenó. Enseguida, ¿qué princesa es esta? ¿Habrá una fila aquí? Sonreí por fuera, delgado por dentro, en pánico, pero una parte de mí me gustó después de que todo estuvo acordado, quien, por cierto, me miraba como si yo fuera un bombón suizo en medio del estante del supermercado. Estaba acordado que regresaría por la noche a iniciar el cambio, girar, mirar hasta parecía que iba a fichar hospital de nuevo, pero no el único. La camilla que iba a rodar allí era de otro tipo. Llegué a casa con la cabeza 1. Sentí que el corazón se aceleraba con la maratón y ni siquiera me había quitado los tacones. Todavía en la puerta de casa, respiré profundamente, puse esa cara de paisaje y entré como si hubiera regresado del mercado de disfraces de nivel ninja. Fui directo al baño, me di una ducha larga, de aquellas que nos lavan la mente. Empecé a montar el teatro y me preparé, todo con bata blanca, cabello limpio arrestado, puse cara de empleado ejemplar. Incluso esas viejas zapatillas que solía usar en el hospital, solo para mantener el personaje. Mi madre siempre decía, quien vea la cara, no ve un alma. Y yo estaba allí dispuesto a engañar incluso al espejo. Salí de casa como si fuera una noche más. De turno me despedí, envié un beso y dejé ir, regresaré mañana por la tarde y me fui con el corazón latiendo al ritmo de la música electrónica de la que ni siquiera había oído hablar todavía. En el autobús me quedé mirando la ventana, viendo pasar la ciudad como si fuera una película. No sabía lo que me esperaba. No tenía idea de cómo sería si sucediera. Dime si te gustaría, quisiera salir, corriendo después de la primera hora, pero lo que sabía es que no iba solo por el dinero, pasaba por mí la curiosidad, por el deseo de sentir. Vivía para demostrarme algo que ni siquiera sabía, lo que era el miedo, estaba ahí, claro. Sentada en mi regazo, pero cerca de él. Tenía una emoción, descarga de adrenalina que, hacía mucho tiempo que no lo sentía y por eso fui. Con bata de laboratorio en la fachada, saltó sobre mochila y el corazón en suspenso después de que yo lo cambié dentro del club y me miré. Espejo y pensé, está bien, ahora no hay más atrás. El vestido negro pegado a mi cuerpo como una segunda piel, el cabello y el maquillaje estaban impecables y en su punto, los tacones altos me hacen parecer una mujer que sabe lo que quiere, aunque por dentro temblaba más que nunca caña de bambú en el viento. Patricia me dio una última sonrisa de apoyo y se fue. Cuida su vida y me quedé allí. Salón. Me senté en la barra, crucé las piernas con toda la clase, logré fingir y respiré profundamente y la música electrónica latía, al fondo las luces de colores bailaban en las paredes y el aire tenía ese olor a perfume caro mezclado con deseo en el aire. Era como estar en un universo paralelo y fue entonces cuando empezó el desfile. Los clientes pasaban y se miraban con la cola. Miro a los demás, ni siquiera lo ocultaron, se detuvieron, justo frente a mí y me analizaron como si yo hubiera fruta en el puesto del mercado, midiendo, pesando, imaginando el sabor que sentí, los ojos hambrientos como si fueran a punto de dar el primer bocado. La sensación era extraña, algo emocionante. Un poco incómodo, un escalofrío por la columna. Que corría con adrenalina caliente y luego llegó primero vino con esa cara de siempre, sonrisa ensayada y segura de sí misma, un reloj en tu muñeca que debería valer el doble de mi salario de enfermería, si presentado con un nombre que sinceramente ni siquiera le presté mucha atención a mi cerebro. Estaba demasiado ocupado intentando parecerme a natural como era de la playa, ya lo había hecho. Me lo explicó el día antes de decírmelo. Me ofrecieron una bebida y la acepté con una sonrisa. Ensayé esa mirada medio de lado. Soy un misterio, pero no hablamos mucho, durante unos minutos hizo algo. Las preguntas tontas dieron algunos cumplidos.
Obvio, y yo estaba respondiendo en la prueba automática de mi flexibilidad, allí en la improvisación misma, pero una cosa era segura, que lo estaba haciendo mejor que esperé. El nerviosismo estaba cediendo. Para un extraño tipo de control, como si de repente fuera yo quien tuviera el poder de la situación. Antes de continuar, no te olvides de dejar tu like si te gusta la historia, suscríbete al canal y activa la campana para permanecer conectado dentro de todos los nuevos vídeos y cuéntanos en los comentarios qué estás haciendo, encontrando ahora. Volvamos a la historia después de unos sorbos y algunas risas, medio obligado por él en el caso de que lo hiciéramos bien. Encuentro todo según lo acordado. Hablé con el gerente, hice los arreglos y pronto. Entonces allí fui, con el corazón acelerado, piernas firmes, rostro tranquilo por fuera, diosa dentro de un huracán. Era mía, primer cliente, mi primera inmersión en este nuevo mundo, y solo pude pensar que ahora era como pasaban los días. Allí ya me sentía como en casa. Un lugar serio circulaba por la habitación como si fuera una pasarela. Ya sabía los nombres de algunos. Las bebidas favoritas de los clientes son aquellas que dieron una buena propina y los que solo sabían cómo encontrar. Ya tenía el ojo entrenado para saber quién estaba allí solo para espiar y quién vino dispuesto a gastar el dinero. Oh, mi amor, el dinero estaba entrando. Mi cuenta, que era una belleza, me pareció dinero milagroso que nunca he visto en mi vida. Goteando allí cada semana, lo revisaba. En el extracto y hasta me dieron ganas de sacarlo, imprimirlo para enmarcarlo. Estaba emocionado, sintiéndome poderosa, mi autoestima allí en subo, mi piso de diferente piel subo. Se veía más bonita, tal vez era alivio, de no ser regañado más, doctor estresado que ni siquiera empuja la camilla en medio del caos hospitalario, pero la alegría de los pobres no dura mucho y en mi vida, que parece un drama, viene con GPS. Cualquier noche que haya entrado al club, sabiendo que iba a ganar dinero. Tenía todo mi maquillaje listo. Cabello en un moño desordenado que daba esa mirada de no hacer ningún esfuerzo, pero que había tardado media hora en salir. Vestido rojo ajustado de la manera correcta, escote a medida de tacones altos, dejándome una sensación estupenda, con cara de mujer fatal, yo estaba. Había allí un brillo real circulando a través del salón, cazando al cliente con esa mirada de alguien que sabe lo que hace cuando, de repente, siento una mano firme que me agarra por la cintura desde atrás. En ese momento ni siquiera me sorprendió tanto porque de vez en cuando aparecía uno más, clientes abusivos pensando que todo podría ser normal. Por desgracia, ya estaba yendo. Date la vuelta con esa sonrisa falsa lista y una frase ensayada en la punta de la lengua. Buenas noches, señor, ¿puedo ayudarle? Me di la vuelta y casi me caigo del tacón, era mío. Suegro, sí, mi padre, Rogerio, un hombre que hacía barbacoas los domingos. ¿Quién me llamó? Mi querida nuera, quien me dio un regalo de cumpleaños, que juré que era un ángel en la vida de su hijo. Lleva traje, corbata, media pastel con ese olor a whisky y la vergüenza en su rostro se evapora con él. También se congeló y me miró como si hubiera visto un fantasma con una peluca y lápiz labial rojo, su mano todavía en mi cintura, y no sabía si debía quitármelo. Fingió demencia o desapareció por un tiempo, trampilla imaginaria en el suelo. Su cara fue una mezcla de conmoción, culpa e interés. Sin interés porque el anciano tenía la cara con el descaro de mirarme de arriba abajo, con esa misma cara de cliente hambriento. Y fue entonces cuando supe que la casa se había derrumbado o no. Nos quedamos allí mirándonos fijamente, otro como si el tiempo se hubiera detenido, solo para que podamos absorber esa digna escena. De la telenovela, estoy toda arreglada, vestido ajustado y labial rojo, mi traje de suegro perfectamente alineado. En ese entorno, después de unos segundos, en silencio, deja escapar lo que sorprende con la mayor naturalidad del mundo, como si me hubiera conocido en un centro comercial, cualquiera, y no allí en la discoteca, mi nuevo. Su voz venía con un tono ligero, casi divertido y de buen aspecto. La mirada estaba llena de malicia, de par en par, analizándome de pies a cabeza, como si redescubrieran a quien estaba pensando que en realidad nunca. Sabía que todavía estaba un poco perdido, sin saber exactamente qué responder cuando él me acerqué un poco más a ese con seguridad y preguntó, ¿cómo quién? Hablando del clima,
Puedes quedarte conmigo esta noche. Así, sin más ni más, tropiezos, sin vergüenza, sin andarse con rodeos, la pregunta flotaba en el aire como una invitación llena de secretos y yo, en lugar de entrar en pánico o hacer una escena, simplemente respiré hondo y entré en la ola porque ahí, en ese momento, yo entendí el juego y lo jugué, encontré una manera. Sonreí, la que aprendí a hacer para despertar la curiosidad de cualquiera, y miré atentamente en sus ojos sin apartar la mirada. Si puedo, respondí con voz suave y sin prisas, como alguien que sabe exactamente lo que está pasando, hacer que la situación fuera al menos inusual, surrealista, pero al mismo tiempo tuve un pequeño desafío de curiosidad y del poder. Ya no estaba en el papel de nuera bien educada, allí estaba yo, otra versión de mí que nunca imaginó y que ahora quería saber y, por eso, con un simple sí, el juego cambió. Seguimos. Primero fue a la habitación especial, seguro como si ya estuviera allí escrito en algún guión secreto de la vida. Fui tras él, todavía asimilando todo, pero con una postura firme y la cabeza en alto. Mirada calculada desde fuera de un profesional dentro de un torbellino, sensaciones que ni siquiera sabía cómo nombrar. Cuando la puerta cerré, respiré profundamente y traté de concentrarme en mi trabajo porque este es un trabajo de cliente más uno, me encontré una noche más, pero no salió bien. Así que desde el primer toque todo cambió, mi cuerpo reaccionó de una manera que no me lo esperaba, era como si ya lo hubiera hecho. Sabía como si reconociera que tocar, aunque nunca lo haya sentido antes, no fue una obligación, no hubo esfuerzo. Como si un deseo oculto, tal vez incluso de mí mismo, habiendo despertado allí en tiempo sin pedir permiso, me tocó con una calma extraña, sin prisa, como si estuviera descubriendo un secreto y yo no lo dejé, sentí, realmente sentí cada movimiento, cada mirada, la cosa iba creciendo entre nosotros dos como una llama. Eso que no necesitaba cerillas ya estaba allí. Se encendió antes de que alguien siquiera rascara allí en esa habitación cerrada, sin tiempo, sin precio. Sin un guión, simplemente nos entregamos así, por extraño que parezca, más equivocado que lo que gritaba el mundo exterior, eso que había allí no parecía estar mal, era solo un deseo desnudo y recíproco. Ese día sellamos un pacto, un acuerdo silencioso sellado allí mismo, en esa pequeña habitación sofocante en el club nocturno, entre toques y suspiros que ni siquiera deberíamos haber cambiado. Después de todo, él también estaba casado y felizmente casado, vio a la señora Neusa toda, el correcto de los que viven en la iglesia. Imagínense si ella descubriera el desastre, que sería salir en el grupo familiar del barrio en el periódico de la tarde, así que, por supuesto, el silencio se ha convertido en nuestra moneda más valiosa. Nos veíamos de vez en cuando, nunca con demasiada frecuencia. No se podía llamar la atención, pero tampoco tardó tanto. Hasta el punto de que parecía que se había enfriado. Siempre estuvo allí en el club nocturno tal como era, se adaptó a la situación discretamente intensa, la práctica me miró diferente ahora, con respeto, quizás con ganas. Ciertamente, tenía un aire de secreto peligroso en la forma en que me llamaba, como jugaba. Mi brazo apenas se movió cuando pasé. Me encontré en el pasillo, como si dijera, nosotros sabemos lo que hiciste, había algo allí que quitó el piso. Tal vez era riesgo, quizás lo prohibido o quizás solo prohibido, el placer de tener control sobre algo tan delicado e intenso en las manos, pero ahí en el fondo ambos sabíamos lo que empezó. Como una coincidencia se convirtió en un hábito y, de cierta manera, forma una adicción y eso es todo por hoy. La historia ha terminado, pero si haces clic en el vídeo de aquí arriba, puedes encontrar más historias como esta. Agradezco a todos los que dejaron un comentario. No olvides darle like para ayudar al canal y registrarte para no perderte mis próximos vídeos.